ministerio de la Iglesia Evangélica Pueblo de Amor de Victoria y Platón, barrio El Faro Muñiz, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina, se complace en presentar el poderoso mensaje de la palabra de Dios a cargo del pastor Juan Avellaneda. Oramos para que esta palabra obre con poder en su nueva vida en Cristo Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 1. Y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hermanos, hemos leído este pasaje como está escrito: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es decir, que ya estaba pronto a llegar a la finalización de su ministerio, de su tarea encomendada por el Padre aquí en la tierra. Dice, los amó hasta el fin, hasta el fin. Nosotros vemos, su hora ya estaba llegando, dice, para pasar de este mundo al Padre. Amén. Es decir, que el fin de su ministerio acá en la tierra estaba así, con su persona físicamente, estaba llegando ya al final. Como amó a los que estaban, los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Quiero hablar acerca de esta palabra, hasta el fin, y de lo que Él significa, que Él nos ha llamado, como dice, hasta el fin. La palabra hasta el fin tiene varios significados. Uno de ellos, el límite, dice. Es decir, llegar al límite de algo. Uno llega al final de un camino, puede llegar al final de un camino. La Escritura habla del fin del mundo, habla que el fin de la ley es Cristo. Pablo habla que terminó la carrera, he acabado la carrera. Moisés llegó hasta el Jordán y terminó su trabajo y no pasó hacia adelante. Es decir, hasta el fin. El fin puede ser de personas o de actividades, de una persona o de cosas. También tiene el significado del fin de un estado. De un propósito, un margen hasta donde se llega y no se puede pasar. ¿Ven? El fin, hasta el fin de los días. Nosotros podemos decir hasta el fin de nuestros días porque sabemos que un día se acaba. Amén. Entonces dice la palabra límite, ya aquel en el cual una persona o cosa deja de ser lo que era hasta aquel punto, ya aquel en el que cesa actividades anteriores. Y vamos al pasaje que hemos leído nosotros y habla de cumplimiento. Y habla del grado más extremo de un acto como el del amor de Cristo hacia sus discípulos. Los amó hasta el fin, margen hasta el extremo. Y podríamos buscar mucho significado acerca de esta palabra hasta el fin y aún mirarlo en la Escritura que está. Como dijimos, la Escritura dice el fin de la ley es Cristo. Es decir, que la ley tuvo su finalización en Cristo, al tener el cumplimiento en Él. De ahí para acá estamos en la gracia. Amén. Ahora, miramos, los amó hasta el fin. Nosotros hemos venido hablando acerca de alcanzar la sensibilidad del Señor y diciendo que nunca íbamos a poder llegar a entender y comprender el maravilloso amor de Dios para con el hombre y para con nosotros si no alcanzamos el desarrollo de la sensibilidad que Él tiene. Y dijimos que en la persona espiritual que nosotros tenemos, que es el Espíritu Santo y que es la misma vida de Cristo,
tiene que tener la misma sensibilidad que tiene el Señor. Entonces, nosotros nos detenemos y pensamos, ¿qué será amar hasta el fin? Porque nosotros estamos mirando, viendo cómo hay cosas que han tenido su cumplimiento y han terminado. Un hombre vivió hasta que se murió, ahí fue su fin. Un hombre hizo algo hasta que llegó al final de ello y terminó. Pero si nosotros miramos al Señor y vemos que esto es eterno, que no tiene fin. Y no dice que los va a amar, sino que los amó. Amén. El apóstol Pablo en el capítulo 3 de la carta a los Efesios, allá por el verso 18 o 19, habla acerca de que nosotros, dice, para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, y habla de altura, de anchura, longitud y profundidad, y dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Cómo podríamos llegar a imaginar nosotros cómo podemos conocer algo que excede a todo conocimiento? Sin embargo, nos dice para que seamos plenamente capaces de comprender y de conocer. Yo por mucho tiempo no podía entender plenamente lo que este versículo significaba. ¿Cómo podíamos llegar a conocer algo que excedía a todo conocimiento? Pero venido a la luz del Espíritu Santo de Dios para hacernos entender acerca de la sensibilidad del Señor, y sabiendo que esa sensibilidad está en la vida que hemos recibido y que nosotros la podemos desarrollar, entonces no se trata, porque mirándolo no vamos a comprender nunca, ni nunca vamos a llegar a conocer su caudal inagotable y hasta qué extremo es ese amor. La única forma de llegar a conocerlo es sintiéndolo. Y eso es lo que debemos entender. Este es el tiempo de estas cosas. Nosotros miramos el cumplimiento de la palabra de Dios, que el Señor Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor se iba a enfriar. Miramos hacia el mundo exterior y vemos cómo la maldad se ha multiplicado y la gente de este mundo ha dejado de amarse. Y vemos cómo se odian, cómo se golpean, cómo se insultan, cómo ya las palabras que eran ofensa para otros han llegado de tal manera a causa de la mortandad de la conciencia, que ya no tienen conciencia de que eso es una ofensa. Ya a lo que ellos le llaman bueno, ellos le llaman bueno, sin importar si para otros es malo. Y lo que ellos dicen que es malo, aunque sea bueno, lo que otros hacen es malo. Es decir, que esto ha alcanzado ya este mundo y nosotros tenemos que entender. Pero para poder entender, para poder sobrellevar todas estas cosas, tenemos que alcanzar el desarrollo del amor de Cristo en nosotros conforme a la sensibilidad que Él tiene. No con nuestro pensamiento, no como nosotros pensamos amar, sino como verdaderamente Él nos ama. Y como Él, nosotros tendríamos que pensar de la misma manera y sentir de la misma manera. Así como amó a los que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nosotros debemos entender que ese amor que está en nosotros llega también hasta el mismo fin que según la Escritura dice que llega al de Cristo. Porque si no, hermanos, mirémonos nosotros. Cuántas situaciones, cuántos problemas, cuántas cosas hemos provocado, cuántas cosas hemos hecho nosotros. Sin embargo, Él nunca nos dejó de amar. No nos puede dejar de amar. Ahora lo entendemos. ¿Por qué? Porque ya nos amó hasta el fin. ¿Cómo hace para dejarnos de amar si nos amó ya hasta el fin? Quiere decir que hasta que no se acaben los días y nunca se van a acabar para nosotros, el amor de Cristo siempre será así para nosotros. ¿Cuántas veces hay quienes llegan a pensar que Cristo no le ama ya? ¿Cuántos? ¿Cuántos llegan a pensar que el Señor no le ama? Hasta el fin. No puede nunca dejar de amar. Y si nosotros vamos a la Escritura, que el apóstol Pablo tiene la revelación de lo que es este amor, y dice que el amor es sufrido, es benigno, no se irrita, no es jactancioso, no busca lo suyo propio, no se goza con la injusticia, mas se goza con la verdad. Todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. Ahora miremos, ¿cuánta necesidad hay ya en la iglesia a causa del mundo que los que han creído en Cristo se desarrolle ese amor? Pero miremos, vamos a la palabra, los amó hasta el fin, hasta el extremo.
¿Cuál es el extremo del mundo espiritual que en Cristo tenemos? ¿Cuál es el fin? Bendito su nombre. Sin embargo, vemos a cuántos cristianos que han estado en las congregaciones, que se han alejado del Señor y han ido a este mundo, se han mezclado con Él, se le produjo esa mortandad de la conciencia, algunos han perdido la sensibilidad y después de haber tenido a Cristo en su corazón y ser bautizado con el Espíritu Santo, han dejado que su corazón se llene de odio. Qué tan tremendo es que alguien que tiene a Cristo, que haya tenido a Cristo en su corazón, en vez de aprender a amar y de alcanzar esta estatura del conocimiento de este amor de Cristo y experimentarlo y brindárselo a otro, haya dejado que el odio llene su corazón. Otros que no han odiado, pero han dejado de amar, o que no odian y han dejado de amar. Han dejado de amar al Señor, han dejado de amar a sus hermanos. ¿Con qué amor amaban? Porque el amor del Señor va hasta el fin. Por eso dice Pablo, el amor nunca deja de ser. Es decir, el amor de Cristo no puede dejar de amar. Y esto lo tenemos que llegar a experimentar todos. Por más mal que alguien le haga, nunca lo dejará de amar. Es lo que pasó con él en la cruz. Esto dijo antes de ir a la cruz. Y cuando estaba en la cruz lo demostró. ¿Cómo lo demostró? Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Estaba amando lo que estaban haciéndole esto a él, tan tremendo, ¿verdad? ¿Cuánto más para nosotros que dice a lo suyo? Él había enseñado que debíamos amar a nuestros enemigos. Claro, ¿cómo no va a enseñarnos a amar a nuestros enemigos si Él los ama? Esto es algo que no se habla. ¿Por qué? Porque nadie aprende a amar al enemigo. Cuando tiene un enemigo, yo había enseñado hace poco, estuvimos hablando acerca de esto y vimos que no podíamos aprender a amar al enemigo si el enemigo no aparecía. Si no teníamos un enemigo, no era alguien que no nos saludaba, sino alguien que deseaba nuestro mal, que nos odiaba y que por todos los medios buscaría hacer algo en contra de nosotros para destruir. Ese es nuestro enemigo. Enemigo no es aquel que no le saluda o que no le habla, simplemente ese no quiere tener amistad con nosotros, pero aquellos que persiguen y buscan y tratan de destruir y siguen y siguen. Dios, trajimos la enseñanza, Dios permitió que pasara, usó a los malos para que esto sea una realidad, tratando por todo medio de destruir algo que Dios ha levantado. Sin embargo, no podrán, pero esa es la oportunidad que se tiene o que tenemos, lo que hemos recibido o lo que recibimos, las ofensas, de aprender a amar a nuestros enemigos. Nada sucede en una congregación donde el Señor la lleva si Él no lo permite. No debemos lamentarnos ni quejarnos de nada. Solamente debemos aprender, experimentar, llegar a ese conocimiento. ¿Cómo conoceremos el amor de Cristo que excede a todo conocimiento si estas situaciones no se producen? ¿Cómo aprenderemos lo que significa amar hasta el fin? Nos trasladamos al amor del Señor hacia nosotros y nos maravillamos de algo tan tremendo. ¿Qué tan tremendo es? ¿Qué tan tremendo es? ¿Qué tan maravilloso es? ¿Qué tan tierno? ¿Qué tan dulce? ¿Qué tan perfecto? ¿Qué podríamos decir de Él? Del amor del Señor. Si ama a sus enemigos, si ama a este mundo, la pregunta de nosotros tendría que ser, ¿y cuánto ama a sus escogidos? ¿Cuánto ama a sus escogidos? Gloria sea tu nombre. ¿Y qué tan tremendo debe ser amar así como Él lo hizo y haberse entregado por toda la humanidad y ver que ella lo rechace? Y a causa de rechazarlo y no recibirlo, no puede hacer nada en defensa de ello. La pregunta para nosotros es, ¿qué sentirá? ¿Qué sentirá al ser rechazado por aquellos que por su propio medio no pueden alcanzar la salvación? ¿Qué sentirá alguien que ama así cuando uno de ellos se pierde? ¿Qué sentirá? ¿Qué sentimos nosotros cuando uno se pierde? En verdad, no sentimos nada. ¿Pero qué sentirá él? Entonces, nos miramos y nos preguntamos, no podemos seguir perdiendo el tiempo en cuanto a esto. Debemos desarrollar este amor que está en nosotros, descubrir su caudal inagotable,
alcanzar la sensibilidad que el Señor tiene, que como hemos enseñado en la práctica del bien, haciendo el bien, y aún por más enemigos que sean, por más problemas o cosas que nos hagan, no debemos dejar de hacerles el bien. Ahí vamos a desarrollar esa sensibilidad, ahí vamos a alcanzar el conocimiento del poder inagotable que hay en beneficio de otro, el amor de Dios que está derramado en nuestros corazones. Si no descubrimos esto, habremos perdido la verdadera esencia del Evangelio. Como todos hablaremos como si fuera una religión, pero no fuimos traídos por Cristo para hablar de una religión, sino para hablar de una verdad gloriosa y maravillosa, que la vida de Dios que estaba en Cristo puede desarrollarse en todos aquellos que creen en Él. Bendito sea su nombre. Y esto, amados hermanos, eso es lo que no debemos dejar pasar por alto. Dios nos está llevando a ese conocimiento. Por eso son las situaciones que pasan, por eso son los problemas. No miremos como algo malo, sino como algo que Dios permite para que alcancemos algo que de otra manera jamás lo vamos a alcanzar. Ahora Él nos dijo, un poco más adelante, en este mismo capítulo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Ve? ¿Nos amamos? ¿Tenemos que amarnos hasta el fin también? ¿Podríamos decir eso nosotros? ¿No nos da Dios todos los días la oportunidad de practicar y desarrollar esta vida que hemos recibido? ¿No podríamos abocarnos a esta tarea de llegar a descubrir lo que esto verdaderamente es? ¿Qué tan tremendo? Pero preguntémonos, ¿cómo lo lograríamos si las cosas no suceden? ¿Cómo Dios hubiera manifestado, hubiera mostrado, o la gente pudo haber visto su caudal inagotable de amor por el hombre si Adán no hubiera pecado? ¿Cómo? Pero ahora no basta eso. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Cristo amó. ¿Y su cuerpo? ¿Y nosotros? ¿Vamos a quedarnos con que de tal manera Él amó? Y si la pregunta se nos hace a nosotros, ¿y cómo es esa manera? ¿Qué diríamos? ¿Cómo la explicaríamos? Si no sabemos cómo es. Entonces, miremos esto tan tremendo. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Cómo podría decir el Señor esto si nosotros no tuviéramos la capacidad para alcanzar el desarrollo de su amor en nosotros? Como hombre jamás lo lograremos. Como hombre jamás lograremos esto. Como hombre amaremos como cualquier hombre ama, que tiene un principio y tiene un final. Hoy ama a uno y mañana lo odia. Lo odia por las cosas que le puede llegar a hacer. Eran grandes amigos, grandes compañeros, grandes parejas y todo lo que le quiera llamar. Amor de padre a hijo, de hijo a padre, como le quiera llamar. Cualquier situación produce una rotura y dejan de amarse. Sin embargo, se produjo la rotura de la humanidad con Dios a causa del pecado de Adán y Dios no dejó de amar. No dejó de amar. Al entender estas cosas deberíamos maravillarnos de Dios. Tenemos que aprender a maravillarnos de Él, de lo que Él es, a alegrarnos, a gozarnos, porque de Él viene todo esto para nosotros, de alguien que es así. Y nos ha dado su propia vida para que nosotros también seamos como Él, imitadores de Dios como hijos amados. Nos amó de tal manera y quiere que tengamos la misma experiencia en amar que Él tiene. No conocemos todavía eso, lo que es. No hemos entrado en ese estado. Pero la Escritura dice que debemos alcanzarlo. Hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta alcanzar el conocimiento pleno. De conocer el amor que excede a todo conocimiento. Llegar a conocer en la sensibilidad del Señor de su vida, desarrollando en nosotros el extremo de todas las virtudes de su vida, desarrollándose en nosotros. Hermanos amados, los amó hasta el fin. No tiene retroceso ese amor. No tiene retroceso.
Pero debe comenzar el desarrollo en nosotros, así, sin retroceso, sabiendo que así será. ¿Qué tan dulce será la vida? ¿Qué tan dulce será? ¿Qué tan dulce será el poder descubrir que somos capaces de dar la vida por otro? ¿Qué tan hermoso y qué tan maravilloso será descubrir que sentimos lo mismo que sintió Él? ¿Tanto nos amó? ¿Es tan grande su amor por nosotros? Nosotros decimos, te amamos. Pero si tuviéramos que explicar nuestro amor por Él, ¿cómo lo haríamos? Te amo, Jesús. ¿Cuántos dicen así y al otro día se van? Nunca se fue Él de nosotros. Nunca se fue. ¿Ve? ¿Cuánta necesidad tenemos de esto? Pero qué tan tremendo privilegio es que Dios nos haya concedido esto. Que nos haya traído la luz del conocimiento para poder saber que podemos alcanzar, lo que podemos lograrnos, para descubrir que la capacidad está en nosotros. Ser así, amar como Él, perdonar como Él, entregarse como Él, sufrir por lo que sufren, desear lo bueno aún a nuestros enemigos, no desearle el mal a nadie. ¿Qué tan tremendo es? Entonces, vamos a entender lo que Pablo dice. Si tenemos sustento y abrigo, conformemos con eso, porque hay cosas que son mucho más elevadas en el desarrollo de la vida de un hombre que las cosas necesarias para la vida del día. Sustento y abrigo. Sin embargo, cuando tenemos necesidad de alguna cosa y porque no la alcanzamos, ¿cuántos se amargan? ¿Cuántos se amargan por no alcanzar algo material de acá? ¿Por qué? Porque no hemos alcanzado todavía el desarrollo de esta vida y de llegar a descubrir las cosas preciosas, gloriosas, maravillosas que están en Cristo y que está dentro de nosotros y que Dios nos ha regalado. Decimos, Dios es nuestro Padre, pero ¿cómo lo miramos verdaderamente? ¿Cómo? ¿Sabe cómo estamos mirando a nuestro Padre? Como el mundo mira a su Padre terrenal. El Padre, es mi Padre, pero no le hacen caso a nada, le desobedecen y ya no hay ni regla ni nada establecida para el ordenamiento de un hogar. Los hijos hacen lo que quieren, no obedecen mal a los padres, pero es su Padre. Así la iglesia mira a Dios como su Padre. Solamente cuando necesita algo le piden. ¿Veo? Pero no es esa la relación que Cristo tiene con el Padre. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Así que hay una relación con Él que nosotros no entendemos. Y es eso lo que Él quiere que la tengamos con Él. Amén. Por eso dice, somos de un mismo espíritu, de una fe, de un bautismo, de un Señor. Amén. Los amó hasta el fin. ¿Qué palabra? Hasta el fin. Y miramos la vida del cristiano en Cristo Jesús y no tiene fin. ¿Y qué es el fin entonces para nosotros? Si cuando va a ser el fin para todos nosotros comienza la eternidad. ¿Qué tan tremendo es pensar en eso? ¿Cómo que no tenemos que pensar? Debemos pensar en algo tan tremendo. Con la mente de hombre jamás vamos a poder llegar a descubrir el caudal que tiene esto en el conocimiento y en lo que puede llegar a ser dentro de nosotros por causa del conocimiento y del desarrollo de esta vida. Alcanzar el conocimiento pleno, dice. Hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Para que seáis llenos de toda, no quede una sola afuera, la plenitud de Dios. Ahora, todo esto, ¿a dónde está? En ese amor bendito y santo, porque la esencia de todo es el amor. Dios es amor. Amados hermanos, no perdamos el tiempo. De estas cosas debemos hablar, indagar en el Espíritu delante del Señor. Eso es lo que debemos anhelar con todo nuestro corazón. Amarle a Él más y más. No basta decirlo.
Hay que experimentarlo, tiene que sentir dentro de usted ese anhelo, ese deseo de llegar más. Y cuando más le ame, más tiene que querer amarle, porque lo que produce dentro de uno es tan tremendo que no quisiera que jamás se agotara. Y vamos a Escritura y vemos lo que estamos viendo hoy, y esto no tiene fin, va hasta el fin, pero no hay fin para nosotros. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto puede llegar a ser nuestra relación de amor con el Señor? ¿Qué será cuando nos encontremos con Él? ¿Qué sentiremos cuando le veamos allí en las nubes? Si no encontramos ahora, si levantamos ahora, decimos, el Señor Jesús. Pero hay una necesidad de aquello que nos va a llevar, decir, ven pronto, Señor Jesús, ven pronto, Señor Jesús. Un anhelo, un deseo tan desesperado de estar con Él, a causa de lo que vamos a sentir cuando crezca esa sensibilidad y su amor en nosotros. Bendito su nombre. Gloria sea su nombre. Los amó hasta el fin. No podemos ni llegar a pensar que no nos ama. Y nunca más volvamos a decir, no sé por qué me escogió, porque nos amó, porque nos halló como Él quiere hallarnos, porque al final estamos como Él quiere, no se equivocó. Terminemos con todas estas cosas y hagamos lo que Él quiere. Sirvámosle con gozo, con alegría. Todo lo que hacemos para Él es un privilegio que Él nos permite hacer. ¿Cuánto abandonan las tareas que Él les ha encomendado? ¿Cuántos lugares de privilegio han tenido? El solo hecho de entrar a levantar un papel en su casa de oración. ¿Quién prende la luz de mi altar de balde? Dijo. Todo es privilegio. No podemos mirarlo como una carga. No pueden ser carga servir a Dios. Bendito sea su nombre. Amados hermanos, amados del Señor, Pablo conocía estas cosas. Él tuvo la revelación de ello. Por eso es que no le importaba nada. No estimaba, dice, su vida preciosa para él. Su vida estaba en el Señor. Era para el Señor y todo lo que hacía. Lo hacía ¿por qué? Por amor. Había aprendido a amar. Había descubierto lo que era amar. ¿Por amor a quién? A sus escogidos. Eso es lo que debemos llegar a descubrir. Es la necesidad que tenemos en este tiempo, si no, no vamos a servir al Señor como tenemos que hacerlo. Ya habíamos hablado por tiempo y ya se está acercando de que Cristo iba a exhibir a su iglesia, a su esposa, tiene que ser exhibida en toda su plenitud, en conocimiento, en forma de vida, en todo lo que tiene que ver con la vida de un hombre perfecto, un verdadero y perfecto hombre, Cristo Jesús. Gloria a su nombre. ¿Qué tan tremendo ser llamado para esto? Miren aquellos que abandonan las tareas porque sí, por problemas familiares, por situaciones personales, por lo que sienten o por lo que dejan de sentir. Abandonar un lugar de privilegio de hacer algo para Dios. ¿Algo para Dios? ¿Dios le permite hacer algo para Él y lo abandona? ¿Cuántos están acostumbrados a hacer esto? ¿Podrían decir que le aman al Señor? ¿Podrían decir, yo amo al Señor? El que aprende a amar al Señor, aunque le corten la cabeza, no deja de hacer lo que Él encomendó. No lo deja de hacer, por más situación que se produzca. Le ama. ¿Cómo podría separarse de Él? ¿Cómo podría darle la espalda a Él? Esa es la demostración que ni anhelaron amarle. Y esto es algo que se debe anhelar, desear. El conocimiento viene, pero ¿quién lo quiere? Yo siempre supe que en amar al Señor había un secreto tan grande para el cristiano. ¿Por qué? Porque la ley lo decía. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Amarás. Sin embargo, para la iglesia ese mandamiento ya no está, no existe. Y se ama a tu prójimo como a ti mismo. Como nosotros los que somos el hombre espiritual que salió de Dios, ¿cómo no amar al Señor? Ya Pablo dice, el que no le ame, sea separado. El que no ama al Señor está separado. ¿Cómo no anhelar amarle así? ¿Murió por amor? Amén. ¿Vino a este mundo por amor? Amén. ¿Dios lo mató por nosotros por amor? Amén. Entonces, ¿qué es lo que siente Dios?
¿Qué siente el Señor? ¿Vamos a quedarnos con lo que sentimos nosotros como hombres? ¿Va a bastar decirle, te amo, Señor? ¿Cómo he deseado, dijo en Lucas, comer esta Pascua con vosotros? ¿Cuánto había esperado eso? Gloria a su nombre. Hoy comeremos con Él la Pascua.